Muy buenas amigos, estamos en Danyang, el pueblo de mi mujer, y este señor que veis aquí no es el loco del barrio ni un nadador frustrado. Simplemente está recolectando algo que los chinos llaman ou y que no es otra cosa que la raíz, o para ser más precisos, el rizoma de las flores de loto. Esta es una forma de cultivo muy típica de la provincia de Hubei, donde abunda el agua y muchos campesinos cuentan con embalses parecidos a este. Las raíces de loto se recogen en otoño e invierno y la técnica de cosecha más común es la que veis aquí, la cual consiste en hundir los brazos en el barro del fondo y rebuscar hasta dar con el preciado fruto. Como muchos sabréis, el loto es un símbolo muy importante del budismo también en China. Muchos budas aparecen sentados sobre flores de loto y la propia planta representa el viaje de la mente desde el samsara o el caótico ciclo de nacimientos hasta el nirvana. Es decir, igual que el germen de la propia planta, las mentes humanas nacerían sumidas en la oscuridad, representada por las capas de barro y agua, pero con las condiciones y la nutrición adecuada podrían alzarse por encima de ellas y florecer bajo el sol iluminador. Pero el hecho es que, por muy sumida en el barro y la oscuridad que esté, la raíz del loto es un verdadero manjar que los chinos budistas y no budistas aprecian tanto o más que su bonita flor. Y mirad lo majos que son los habitantes de Danyang, porque después de hablar un rato con él, nuestro protagonista insistió en regalarme esta pedazo de raíz, la más grande que había cosechado, y realicé el camino de vuelta a casa como un verdadero campeón, armado con mi espectacular trofeo y dejando a más de uno boquiabierto, incluida mi mujer, a la que le encanta este producto. Si os fijáis, al cortar la raíz nos encontramos con que el interior tiene una serie de cavidades. Si veis que tiene 9, se trata de la variedad más usada para freír, pero también hay otras raíces con 7 cavidades que son más tiernas y se suelen utilizar en sopas o cocidos. En China hay cantidad de platos que llevan este ingrediente y también hay unas cuantas especialidades en las que se convierte en el protagonista principal. Mis favoritas son las raíces rebozadas y rellenas de carne de cerdo, que quedan deliciosas bien fritas. Pero tampoco hago ascos a estas raíces marinadas y picantes típicas de Hubei, ni a cualquier otro estilo que me haya encontrado hasta ahora. Eso es todo por mi parte. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!